¿Qué tal, amigos de la Fundación FUREFA? Un saludo y abrazo cordial desde aquí, desde nuestra sede de la Fundación, para cada uno de ustedes. Hoy hemos llegado al 12º y último episodio de la serie Dialoguemos. Una serie en la que hemos querido analizar un material emitido por la Organización Internacional para las Migraciones, la Embajada de Suecia, ¿sí? Y lo hemos querido llevar al plano de la vida familiar. Este manual del buen conversador, del cual ya hemos estudiado inclusive bajo el título Dialoguemos, enfocado a la familia, ya hemos estudiado 10 principios o el decálogo del buen conversador, que lo hemos llevado al decálogo de una familia que dialoga. Una familia que sabe resolver sus diferencias en el marco del diálogo. Pero como decíamos en el episodio anterior, hay ciertos enemigos, ciertos hábitos que son tóxicos y que dañan un buen ejercicio de diálogo. Así que hoy la tarea sería escuchar cada uno de estos y no pensando en quién de los miembros de mi familia tiene esta costumbre, sino revisar, ¿sí?, en este episodio y poder ver, yo tengo esta costumbre, tengo que trabajar por corregirlo, tengo que superar esto si quiero que los momentos en que nos sentamos con mi familia puedan ser productivos y lleguemos a soluciones que nos permitan tener un ambiente mucho más armonioso, más agradable, más disfrutable para estar en familia. Entonces, el enemigo número 1, cuando solo una persona habla y los demás no se les permite participar. Esto es conocido no como diálogo, sino como monólogo. Cuando la persona sencillamente habla y habla y habla y se torna un tanto aburridor las cosas. Ahora, eso sucede tanto en los diálogos que buscan ser resolutivos como en las conversaciones informales. Cuando yo estoy en una conversación donde alguien se sienta y habla y habla y habla y para complicar las cosas habla de sus cuitas, habla de sus aventuras, habla de sus actos heroicos, habla presentándose como el superhombre, la supermujer, eso es tan cansón que ya uno tiene cierta indisposición a ese tipo de conversaciones. Así que este es un pésimo hábito. Cuando te sientes a dialogar con tu familia en función de resolver alguna diferencia, piensa que todos tienen el mismo derecho y el mismo tiempo y tienen su respectivo turno para exponer lo que piensan, siempre con el objetivo de mantenerse en el centro, como vimos en el decálogo, mantenerse en el centro de la conversación y mantener el objetivo de resolver el problema por el que estamos hablando. Número 2, un discurso en el que no se les permite a otros opinar sobre lo dicho en igualdad de tiempo. Es decir, que no hay un moderador. Algunas personas que forman parte de un grupo donde se está teniendo un diálogo no tienen tanta fluidez verbal y algunos pues son un poco tímidos, se reservan opiniones y tienen algo de temor de que lo que opinen va a ser reprochado o se van a burlar o de si se equivocan se van a burlar de mí y yo no quiero que se burlen, prefiero no hablar del tema. Y esto pues es una desventaja, esto no aporta soluciones. Esa persona que es un poco tímida y reservada y que tiene temor a la crítica y a la burla de los demás puede tener muy buenas ideas y puede incluso hasta tener la razón, pero como le da miedo opinar y no se ha elegido un moderador que permita unos tiempos límites y equitativos para todas las personas que participan en el diálogo, pues se nos está perdiendo la oportunidad que éste tiene de darnos su perspectiva. Número 3, emitir opiniones según la comodidad en la que se conversa, consideradas como rudas o socialmente inaceptables sobre la persona que las dice. Es decir, cuando tenemos reacciones o hay feedback, alguien ha opinado, yo tengo una reacción donde discrimino, donde rechazo, donde considero la opinión de los demás como ruda y entonces, como dice, inaceptable sobre la persona que las dice, lo que nos lleva a discriminar, a rechazar. Como dije en el punto anterior, hay algunos que tienen temor de este tipo de conductas y se reservan, no hablan, no dialogan.
no hay el tiempo asignado y hay personas que critican y se burlan y menosprecian la opinión de otras y con su conducta callan y anulan el diálogo. Esto, por supuesto, es bastante tóxico. En cuarto lugar, cuando cada conversador defiende a muerte una verdad y se hace el de los oídos sordos frente a la verdad que otros tienen, cuando se sienta a imponer su razón, no a dialogar y a tener una dinámica que permita exponer sus razones para que los demás puedan dar sus opiniones sobre ella, sino que le impone e inclusive y lamentablemente si es quien lidera el proceso y se sienta en la palabra y dice esta va a ser la decisión por encima de lo que hayan opinado los demás, eso es lo que más me conviene, bueno, no lo dice abiertamente es lo que más me conviene, pero lo vende como si fuera lo más conveniente para todos y lo expone como si fuera lo máximo y los demás terminan sometidos a la opinión de esta persona. En quinto lugar, si un conversador ataca y acorrala a los demás con la intención evidente de derrotar en argumentos a los interlocutores. Cuando se generan enormes discusiones que terminan siendo discusiones infinitas, que no llegan a ningún resultado apropiado, cuando no llegamos a algunas metas, porque miramos a los demás miembros de la conversación, del diálogo, como rivales a quienes debemos ganarles en esta conversación. Ese espíritu de competencia dentro de un diálogo es sumamente tóxico. Yo necesito entender que en el diálogo hay una especie de comercio de las ideas, y voy a meter la palabra comercio en comillas, ¿sí? Porque básicamente lo que se trata es de yo expongo mis ideas, habrá personas que las compren y otros que no las compren, pero yo escucho las ideas de ellos y son como vitrinas que me dan una perspectiva sobre el tema que estamos tratando y yo decido si compro o no compro. Pero cuando yo quiero vender y no quiero comprar y yo quiero vender e imponer mi razón y convencerlos a los demás, pues definitivamente no va a haber un diálogo. Por el contrario, lo que va a haber es un desgaste en la conversación y si el moderador es la persona que está tratando de manejar las cosas a su propio beneficio, pues por supuesto los demás miembros van a tener cierto grado de resentimiento, de indisposición, y si no se resolvió apropiadamente este problema, futuros espacios de diálogo para resolver otros problemas van a ser asumidos con indisposición, con desidia. Número 6, no es una conversación cuando uno de los participantes supone el punto de vista de otro sin dejarle la posibilidad de expresar sus ideas. No sé si ha tenido eventos en los que ha dicho, ya sé por dónde va el agua al molino. O tal vez usted piensa, ya sé qué es lo que quiere decir, ya sé que va en la mitad de la conversación, no ha terminado. Y es más, la conversación que está haciendo esta persona es una contextualización para que los demás miembros puedan entender qué es el sentido de lo que va a decir, y entonces ha dado solamente una contextualización, ha usado parte del tiempo de su turno para contextualizar al resto del grupo. Bueno, consideremos lo siguiente, en este contexto, y apenas toma aire para decir lo que pensaba decir después de la contextualización, alguien interrumpe creyendo que ya sabe lo que va a decir y no le deja exponer lo que tiene que exponer. Y esto, por supuesto, trae como consecuencia que la persona que estaba exponiendo queda con la palabra en la boca, si no lo sabe tomar apropiadamente, puede decir sencillamente, pues entonces yo ya no digo nada, ¿para qué doy mi opinión? No me dejan hablar, si cada vez que hablo, pues me interrumpen, entonces ¿para qué voy a decir? Y obviamente perdemos uno de los participantes. Puede estar presente allí con su cuerpo, pero va a estar ausente pensando, aquí no dejan opinar, aquí no dejan hablar, aquí lo que yo diga no vale nada, ¿para qué estoy en este escenario? ¿Para qué me siento a conversar si no van a ser tenidas en cuenta mis opiniones? Y por supuesto va a haber indisposición a la conversación por parte de esta persona. Perdemos un miembro, ¿sí? Un integrante del diálogo, y su opinión podría haber sido muy importante. Así que
Cuando nos sentamos es muy importante, ojalá que el moderador haya dicho este es el objetivo de la reunión y tanto tiempo va a tener cada uno. Ahora, quien tiene su turno necesita, si va a hacer una contextualización, considerando el tiempo que se le ha dado, usar el tiempo que considera necesario para esa contextualización y aprovecharlo al máximo, sin irse por las ramas, para luego dar lo que quiere decir una vez hecha la contextualización. Y por otro lado, que los demás puedan hablar en su respectivo turno, y si tengo que opinar algo sobre lo que alguien está hablando, tomo notas para no interrumpirlo, lo escucho, analizo, pero no analizo de manera suspicaz, eso lo dice solamente porque es un engreído, eso lo dice porque está hablando de mí, eso lo dice para echarme vainazos. Cuando uno entra en una actitud suspicaz a un diálogo, pues va a interpretar todo lo que se le diga como una ofensa para sí mismo. Y no va a haber una participación en el diálogo de manera amable. Siempre va a estar teniendo indisposición, interpretando todo en su contra y va a vociferar y a echar y a dañar el ambiente del diálogo definitivamente. Creo que tenemos que sentarnos con la confianza de que nos vamos a respetar todos. Puede que estemos indispuestos porque lo que vamos a tratar es un tema álgido, sí, pero se requiere un moderador neutral. Un moderador que aquí va a jugar el papel de mediador, ¿sí? Donde va a establecer las reglas de juego, donde va a escuchar las partes y donde va, inclusive si hay más personas, la idea es que todos traten de conservar una posición imparcial, ¿sí? Cuando hay en medio de la diferencia que dos personas tienen, para que podamos comprenderlas y para que podamos dar sugerencias y para que la decisión que se tome al final, que busca la conciliación de los dos, rescate la armonía del escenario familiar. Y el último punto, cuando algún participante se siente en situación de superioridad frente a los demás y rompe el principio de reciprocidad. Él puede cuestionar con franqueza a los otros, pero ellos no pueden hacerlo con él. Cuando hay una especie de líder que, ha impuesto su liderazgo. Un líder no es el que habla más en un diálogo, un líder no es necesariamente el que siempre tiene la razón en el diálogo. Yo conozco líderes que no son muy habladores, pero son muy efectivos en su liderazgo, porque son personas que influyen, pero cuando mi influencia sobre la vida de otras personas es una influencia intimidatoria, es una influencia donde yo tengo la razón, yo mando aquí. Qué harto es tener un diálogo con una persona que porque tiene el mayor aporte económico en la familia, pues entonces impone toda su voluntad. Yo soy el que traigo la plata aquí, yo soy el que pago los servicios, yo soy el que hago que ustedes coman, que ustedes tengan, así que lo vamos a decidir de esa manera. Entonces, ¿para qué nos sentamos? Allí hay un gobierno tirano, no hay gobierno, hay una tiranía realmente dentro de la familia. Así que la idea no es esa tampoco, la idea es que ese líder pueda saber que tiene un grupo familiar que piensa distinto. Vienen jóvenes que vienen desarrollando su cognición, vienen desarrollando y gestionando sus emociones y tienen muchos aportes. Viene un adolescente, viene un niño que está viendo las situaciones de casa con mucha madurez, ¿sí? Y que puede tener sus opiniones y que pueden ser enriquecedoras y deben ser respetadas, porque son respetables esas opiniones. Así que aquí tenemos en este ejercicio la necesidad de identificar cuál de estos hábitos tengo y que está causando toxicidad y está impidiendo que tengamos unos diálogos productivos en función de resolver nuestras diferencias en casa. Cuando considero los 10 elementos del decálogo que ya hemos estudiado en los 11 episodios anteriores y cuando considero cuáles son estos hábitos inadecuados dentro del diálogo y trabajo por superarlos, pues las condiciones están dadas a que cada vez que nos sentamos tengamos diálogos productivos que traen armonía y que traen resolución en las dificultades que se nos presentan dentro de nuestro escenario familiar. Dialoguemos, no nos indispongamos, no juguemos a que yo tengo la razón. Las dinámicas familiares, por supuesto, son dinámicas donde, pues sí, tenemos unos padres que tienen un grado de autoridad, tenemos unos hijos que vienen en crecimiento y que están también aprendiendo a ser familia en este escenario. Por lo tanto, más necesario se hace a que hagamos ejercicios donde todos aprendemos. Cuando mis hijos aprenden
de este decálogo y aprenden a superar estos hábitos inadecuados dentro de la vida familiar y aprenden a gestionar las diferencias y las dificultades a través del diálogo de manera saludable, sus familias más adelante van a usar estas mismas herramientas. Y de seguro que los yernos y las nueras nos lo van a agradecer enormemente, porque nuestros hijos van equipados, aprendiendo a resolver diferencias, aprendiendo a dialogar, porque lo aprendieron en nuestras propias casas. Así que va más allá de un simple hecho de resolver problemas. Es un ejercicio que enseña y equipa a nuestros hijos a practicar hábitos saludables que los llevan a resolver conflictos. Donde no hay esta dinámica, todo es tensión, conflicto, diferencia, pues no es sorprendente no sorprende en ningún momento que estos hijos, cuando tengan en sus hogares, pues terminen teniendo el mismo hábito con su propia familia. Y pues terminamos dejando como herencia a las familias de nuestros hijos, incluso las de nuestros nietos, porque van a vivir en ese hogar disfuncional, lo que nosotros enseñamos en casa. ¿Para qué enviar a las siguientes generaciones una conducta inadecuada, unos hábitos tóxicos que no nos permiten llegar a diálogos y a soluciones? Por el contrario, pongamos esto en práctica, que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino a las familias de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchas gracias por su atención. Un abrazo para todos. Nos vemos con un nuevo tema en el próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.